Seguimos en esta ronda de entrevistas que desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca abrimos hace ya varias jornadas para contrastar no solo cuáles son las posiciones de los diferentes partidos políticos, obviamente en esta campaña electoral, sino también para contrastar cuáles son las sensaciones en las que se vive esta situación política inédita de nuestro país, contrastando el momento y las percepciones que tienen de ella pues los diferentes representantes sociales de todo tipo. Hemos hablado con colectivos empresariales, también sindicales, gente que tiene mucho que decir a nivel de la economía y del movimiento del país en estos momentos, y por tanto cuya opinión influye también mucho y ha de tenerse en cuenta en el momento en el que nos encontramos. Esta tarde volvemos a centrarnos en lo económico, en lo empresarial, y lo vamos a hacer de la mano vía telefónica del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, don Ángel Nicolás. Buenas tardes y bienvenido de antemano. Gracias por estos minutos que nos concede. Nada, un placer, como siempre. Buenas tardes. En un día como este, casi que es inevitable comenzar hablando de ese referéndum que está teniendo lugar durante toda la jornada en Reino Unido. Se decide si salen o no de la Unión Europea, y no sé hasta qué punto una salida afectaría a nuestra economía o a nuestras empresas, al tejido financiero, por ejemplo, en lo comercial. Bueno, no hay duda, los expertos que se dedican a analizar estas cuestiones tan internacionales dicen que será un desastre para ellos y para el resto de la Comunidad Europea, especialmente para España, claro. También nos afectará seguro. Se mira también con una incertidumbre que supongo se añade a la que ya de por sí tiene todo el colectivo empresarial con respecto a la situación del país a nivel general, ¿no? Sí, tenemos mucha inestabilidad. Ahora mismo está todo cogido con alfileres. Bueno, la situación internacional y por supuesto la interna también, ¿no? Son momentos que bueno, no ayudan a la estabilidad, ni ayudan a que la gente se centre en lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Los empresarios trabajar, crear riqueza, crear empleo, y estamos más ocupados todos y más preocupados con otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, sí que se nota que estas segundas elecciones en este periodo desde que se convocaron hasta ahora, bueno, pues ha existido un fuerte parón en la economía nacional. El país sigue creciendo, pero es como una locomotora que tiene una inercia, ¿no? Que hasta que consigues frenarla, aun poniendo palos en la rueda, no consigues frenarla del todo, pero vamos por inercia. Cuanto antes se resuelva una situación y cuanto antes este país tenga una estabilidad y una seguridad, bueno, pues será mejor para todos. Don Ángel, me habla de un cierto parón en esa locomotora que aún se mueve por inercia, pero a través de cifras concretas se puede decir que ya hay efectos claros de esa inestabilidad política en lo económico y en lo empresarial a día de hoy en nuestro país. Bueno, sí, claro que hay cifras, y ahora no me las sé de memoria, pero sí, hay gente que ha calculado el parón de la economía. Bueno, es que es un país como es España, que es un país que atrae inversión extranjera en una gran medida, que esa inversión lógicamente no va a llegar, porque el que tiene dinero y lo tiene que invertir, lo primero que busca es seguridad y luego rentabilidad, pero no buscan rentabilidad con inseguridad. La primera premisa es que haya seguridad y luego ya buscan la rentabilidad. Y ahora mismo da la sensación, al menos así parece que lo indican los mercados, que aunque suene tan feo y tan frío hablar de los mercados, pero bueno, al final los mercados es gente que tiene dinero y que invierte. Es una realidad, obviamente. No encuentra en España. Sí, es una realidad. Yo sé que es muy frío, ¿no? Que a todos nos gusta hablar de personas y no hablar de mercados, pero es que está claro que en el mundo del siglo XXI la gente que tiene dinero se lo guarda. Y si no hay una situación clara de seguridad, no invierten. Entonces, bueno, pues si no se invierten, ese dinero queda ahí cautivo, no genera riqueza, no genera empleo y se acumula en manos de pocos. Lo mejor es que esto fluya, que todos podamos trabajar y bueno, y entre todos contribuir al bienestar, ¿no? Pero para eso hay que tener unas circunstancias muy claras. A nivel empresarial, ¿cuál cree que es la peor y la mejor conclusión que se puede sacar de este momento inédito en nuestro país? Siempre se dice que hasta de lo malo se extraen enseñanzas. ¿Qué cree que se está pudiendo aprender? Sí. Hombre, pues algo que parece que en los últimos años se estaba olvidando, ¿no? Y es ese espíritu de pacto, ese espíritu de acuerdo, ese espíritu de consenso, aunque a muchos no nos guste la palabra consenso, pero lo define muy bien. El espíritu del acuerdo, el equipos, partidos, personas
que no piensan igual sean capaces de, por el bien común y el bien general, llegar a una serie de acuerdos, aunque cada uno pierda parte de su terreno en esa negociación, pero es que tiene que ser así. Y eso se ha perdido. Aquí ya no nadie acuerda con nadie. Antes de hacer nada ya se dice contigo no voy a acordar, contigo tampoco, a ti ya veremos. Bueno, no sé, nosotros los empresarios creo que nos movemos en otro ámbito, acordamos cada día con colectivos que no tienen nada que ver con nosotros, que piensan de manera muy distinta, pero que, bueno, haciendo un ejercicio de responsabilidad nos sentamos, acordamos, negociamos y llegamos a un acuerdo, aunque las dos partes, como es lógico, ni ganamos todo lo que queremos, ni perdemos todo lo que deberíamos, quizá, pero bueno, somos capaces de llegar a un acuerdo, ¿no? Mientras que ves que a nivel político, cuando ejercen una responsabilidad tan importante como es la de gobernar un país, parece ser que hay más líneas rojas que otra cosa. Entonces, bueno, no sé, yo trataría de recuperar esos pactos que tan buen resultado nos dieron y que tan denostados están ahora, que fueron los pactos de la Moncloa, donde todo el mundo, de todas las ideologías, empresarios, sindicatos, gente de izquierda, de derecha, de extrema derecha y de extrema izquierda, fueron capaces de sentarse y concretar y llegar a un acuerdo en algo fundamental para el país. Y ahora o hacemos eso, o las urnas nos dicen claramente que no va a haber ni una mayoría definida, con lo cual aquí lo que hay que hacer es negociar. Negociar y negociar. Evidentemente eso que nos cuenta fue imposible tras el 20 de diciembre y la duda está en saber si será posible ahora tras el 26 de junio. Ha hablado de esas posiciones bastante enrocadas que se están viendo pues por parte de los diferentes candidatos y que poco nos hacen pensar que esta vez sí puede haber un acuerdo, pero mucha gente confía en que finalmente sí que se sabrá tener esa responsabilidad a la que usted aludía hace unos instantes. Por ejemplo, ayer en una conversación que manteníamos aquí en las instalaciones con el presidente de CEDA en Albacete, nos decía que estaba seguro de que esta vez sí se iba a ser capaz de conformar un gobierno, de llegar a pactos y que incluso si alguien tenía que dar un paso al lado, íbamos a ver a partir del día 27 cómo, por responsabilidad, como digo, con el país se iba a dar, que podíamos ver dimisiones, pero que iba a haber gobierno. ¿Usted es partidario también de esa postura más flexible? Sin duda. Una cosa es lo que todos deseemos y otra cosa es lo que pensemos que va a suceder. Yo no sé, no vislumbro en el panorama ganas de pacto. No las veo. También es verdad que estando en campaña electoral estas cosas se difuminan mucho y luego se suavizan cuando termina la campaña y se tienen que sentar. Yo espero que todos hayamos aprendido la lección y que nuestros responsables políticos sean capaces de, después de las broncas típicas de las campañas electorales, donde bueno uno puede entender que se digan ciertas cosas, pero que luego lo que tenga que primar sea el interés común de todos los españoles. Yo espero y deseo que sea así, porque si eso prima, habrá acuerdo seguro. Usted ha insistido en varias ocasiones en exigir pactos y ha apuntado que cuando desde los partidos dicen que no pueden hacer determinados pactos porque las bases no lo admitirían, pues ha reivindicado la figura del buen líder para convencer a esas bases de que el pacto sea cual sea es necesario. ¿Cree que esta vez vamos a ver acuerdos de los que conllevarían esa explicación a las bases a la que se refiere? Pues deberíamos, no lo sé, yo no tengo la varita mágica de Harry Potter, no sé lo que ocurrirá. Mi deseo es que sí, que quiere decir que se lleguen a acuerdos, es que es necesario para el país. Es necesario para el país hace ya muchos años que los grandes partidos políticos, y quizás si lo hubieran hecho tendríamos otra situación, tienen que acordar los grandes ejes de lo que interesa a este país y a los ciudadanos. Hablo de educación, hablo de energía, hablo de sanidad. Hay una serie de acuerdos que se deben mantener y no andar tocándolos cada legislatura, porque te puedes encontrar como España, que es un país que un chaval de 20 años ha pasado por 4 planes distintos de formación, cada uno de una manera y distinta de la otra. Entonces, bueno, eso primero no te está dando una regularidad en temas tan importantes como la educación de nuestros chavales, que es básico y fundamental, porque son luego lo que nos van a sustituir a todos y nos van a pagar las pensiones. Hay que hacer un esfuerzo tremendo y ser muy poco egoístas en ese asunto. Hay gente que interpretó que yo no me estaba poniendo como ejemplo de nada cuando dije que un buen líder tiene que tirar para adelante con responsabilidad y luego implicar a sus bases. Porque claro, es muy cómodo refugiarte en tus bases para decir, no, yo no acuerdo porque es que se me van a ir. Bueno, si es bueno para el país y se te van, a lo mejor hay que dar prioridad al país y no a la organización.
Y en este caso la organización sería el partido político. Entonces, bueno, ¿qué es más importante? ¿Mantener un partido político o mantener un país de manera estable? Y bueno, pues no sé, eso los señores que nos gobiernan o que nos quieren gobernar lo tienen que tener claro. Que lo importante no son los partidos políticos, lo importante es el país. Está claro. Don Ángel, de todas las propuestas que hay sobre la mesa desde los diferentes grupos políticos, ¿cuáles ve con mejores ojos, cuáles con mayor preocupación, evidentemente desde el punto de vista empresarial? Bueno, a ver, es que eso sería ya señalarme políticamente mucho, ¿no? Nosotros vemos con preocupación cualquier... ¿Qué partido en concreto? Hay muchas que se repiten entre sí, que son propuestas de varios grupos. Sí. Vamos a ver, hay varias cuestiones, ¿no? A nosotros nos asusta un anuncio de una subida de impuestos. Si esa subida de impuestos además va a ser discriminatoria en el sentido de que, bueno, va a afectar a los que yo creo que son más afines a mí, menos a los que no, es muy preocupante. Es muy preocupante que haya ciertas medidas contra el mundo de la empresa. Es preocupante que se hable tranquilamente de si podemos o no estar hablando de la desmembración de España a base de que un territorio, sin el acuerdo de todos, pueda salir. Es decir, que todas esas cosas nos preocupan, pero no tanto por ideología política, sino por inestabilidad del país, que yo voy siempre a lo mismo. El país tiene que ser estable, tiene que ser seguro, y esa seguridad y esa estabilidad la tienen que dar las fuerzas políticas, no la podemos dar los demás. Son los políticos los que tienen que dotar al país de una seguridad y una estabilidad, no los demás. Entonces nosotros sí podremos exigir a los poderes que prime ante todo el interés de España. Ante todo, tiene que estar el interés general de los españoles por encima de cualquier partido político, de cualquier organización empresarial o sindical. Yo creo que eso está clarísimo, que lo primero tiene que ser España. Y si en el camino se tienen que sacrificar organizaciones empresariales, sindicales, partidos políticos o asociaciones de vecinos, pues que se sacrifiquen, porque lo importante es el interés de España. Y muchos tenemos la sensación de que este interés está en un tercer plano, en un cuarto, en un quinto, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que vaya imperando el sentido común, que sean capaces de llegar a un acuerdo, porque España es un país que ahora mismo está siendo la locomotora de Europa en muchas cuestiones y no podemos permitirnos el lujo de dar un paso atrás. También se han colado de lleno en la campaña electoral, tal y como sucedió también en la anterior convocatoria de diciembre, el tema de la reforma laboral. Todos tienen propuestas en torno a ella, si se deroga o no, si se deroga una o las dos, etcétera, multitud de posiciones. Estos días hemos hablado con diferentes protagonistas, como digo, de los agentes sociales y también hemos comentado este asunto, llegando a una conclusión que no sé con qué ojos ve el presidente de CECAM-CDC-PYME en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, Carlos Pedrosa nos decía algo que ayer a Artemio Pérez tampoco le parecía mal, y era que lo ideal sería que la nueva reforma laboral que se pudiese hacer en este país fuese un documento consensuado de inicio a fin entre la patronal y los sindicatos que conforman hoy por hoy este país. ¿Usted ve que eso es viable, posible en estos momentos en España, o si ni siquiera se ponen de acuerdo para hacer un gobierno, poco menos para una reforma laboral consensuada al 100% y de ese calado? Hombre, al 100% va a ser difícil que una reforma laboral que parte de posiciones tan sumamente distantes, es decir, yo quiero 0 y yo quiero 100, llegar a un 50 va a costar, que sería lo deseable sin duda. O sea, aquí lo normal es que todo lo que afecta al mundo laboral pudiera estar consensuado con sindicatos y con los empresarios. No sé siempre si es posible, no lo sé, pero eso no quiere decir que entre medias no podamos recorrer una serie, que se intente, y sobre todo poder recorrer algunos caminos para ver si hay otras opciones, porque aquí parece que todo depende del dinero y que todo lo que tengamos que negociar siempre es con dinero, o subida del IPC o renovación de no sé qué, pero es que hay otras muchas cuestiones que afectan al mundo laboral, que no solo es cuestión de dinero, es cuestión de otras muchas cosas más. Yo creo que sitio para encontrarnos tenemos, que ganas de negociar y de hablar tenemos. Lo que pasa, bueno, estamos hablando de qué tipo de economía queremos. La economía evoluciona a una velocidad 4 veces superior o 10 veces superior al mercado laboral. Entonces es muy difícil estar en la economía del siglo XXI con normas del siglo XIX. Y eso, por muy mal que suene, porque sé que suena mal, es una realidad como la copa de un pino. O sea, los señores que se levantan, montan una empresa, estoy hablando no de las grandes multinacionales ni de las grandes corporaciones españolas, estoy hablando
del empresario autónomo que se levanta cada mañana, va a su taller, trabaja no sé cuántas horas al día. Pues hasta qué punto ese señor tiene que asegurar para el resto de su vida a un señor al que contrata un puesto de trabajo cuando su negocio no está asegurado para el resto de su vida. Es decir, yo no puedo comprometerme con una persona a darle algo más de lo que yo pueda recibir por mí mismo. No puedo. ¿Por qué? Porque no sé si tendré capacidad, no me puedo comprometer. Y ese es el quid de la cuestión, es decir, eso tenemos que ser lo suficientemente razonables como para saber que la reforma laboral tiene que tener distintos grados de implantación. No sirve lo mismo una gran corporación de 35.000 empleados y con una facturación de 20.000 millones de euros que un empresario autónomo que está en un pueblo de Castilla-La Mancha bregando su vida con su familia en un taller. No puede haber la misma consideración, no se le puede exigir lo mismo a uno que a otro. Por tanto, la reforma laboral tiene que tener distintos grados de aplicación. Y entonces seguramente que viendo las cosas de esta manera sea más fácil llegar a un acuerdo. Porque a mí me cuesta mucho asumir que un sindicato me va a negar el apoyo a este pequeño empresario, a este empresario autónomo. Mientras que sería mucho más fácil que me lo denegara cuando lo estoy pidiendo para una empresa que factura 30.000 millones de euros. Por ejemplo. Es decir, es que la reforma laboral no es un ente abstracto, es un ente que hay que concretar y que hay que aplicar cada día y cada vez que se produce un despido, por ejemplo. Y no se puede tener la misma consideración con un señor que tiene un taller y que está malamente viviendo de su taller a una multinacional, ni mucho menos. Entonces, claro, pues vamos a empezar a entendernos qué entendemos por reforma laboral, dónde, cómo y cuándo se aplica. Pues, evidentemente, bueno, para hablar, fíjate si hay para hablar. Muchísimo, es un tema complejo y de los interesantes que además seguramente haya que abordar en un futuro más o menos inmediato en nuestro país. Veremos qué ocurre, todo como siempre pendiente de si a partir del próximo domingo pues hay nuevas noticias en torno a la situación política española. Un placer conversar con usted acerca de todo esto, don Ángel. Igualmente. Hasta luego, cuídese. Muchas gracias por llamar. Gracias, adiós.